Creo que puedes cerrar. Muy bien. Antes que nada, ¿os molestan los ventiladores? Porque vamos a estar la mayoría del tiempo quietos. ¿Os molestan? No, está bien. Vale, perfecto. Bueno. Este taller se enmarca dentro de un grupo de talleres que va a impartir Aarón Contreras a partir de este mes de octubre, en el que va a tratar las técnicas de meditación relacionadas con el yoga. Y como él no podía asistir a este primer taller, pues dije, voy a empezar yo con el Zen. Y el Zen y el yoga no es lo mismo, pues en realidad sí es lo mismo. Y voy a explicar, adelante, siempre. Voy a explicar la relación entre, bueno, va a ser una explicación muy cortita, ¿no? El Zen, viene de la palabra Chang. El Zen fue importado de China y en China hubo una especie de conjunción con el taoísmo, pero en realidad proviene de la India. Y Chang significa en indio era Dhyana. O sea, ya vemos la relación, estamos hablando de meditación. Entonces, Buda, que se empeñó en solucionar el tema del sufrimiento humano, en realidad empezó siendo un yogi. Y él estuvo probando sus posibilidades, sus técnicas, hasta que un día inventó el cojín, que no tiene bastante enjundia, porque en principio los yogis mantienen la postura, porque en realidad vamos a ver que Zazen, que es esta postura, es una asana. Pero esta asana mantenida sin apoyo, fijaros que las rodillas no se apoyan en el suelo. Entonces, bueno, dijo, como me voy a pegar un tiempo aquí quietecito y sentadito hasta averiguar por qué sufrimos, inventó el cojín y se apuntaló. Y al apuntalarse dijo, ostras, esto es otra cosa. Los principios, ¿por qué Patanjali tiene aplicación? Porque en realidad estamos hablando de una asana, lo único que es una asana mantenida durante un cierto tiempo.
y el principio de Patanjali de Stiram Sukha Asana es aquí totalmente válido. De hecho, vamos a ver que la parte más importante de Zazen es la actitud, que es justo ese punto medio en el que buscamos un equilibrio entre la tensión y la relajación. Bueno, pues dicho esto, yo creo que vamos a empezar por explicar cómo se construye la postura. No es imprescindible esta postura para practicar Zazen. En realidad, podemos buscar una postura que nos sea cómoda, pero conocí un maestro que decía alta tecnología espiritual. Esta postura lleva un montón de tiempo funcionando, aunque también tiene su explicación, y también tiene su explicación por qué nos cuesta mantener esa postura. Antiguamente las sillas no se habían inventado, la gente se sentaba en el suelo. Después tenían mucho trabajo físico, hacían mucho ejercicio porque para sobrevivir cultivaban, hacían un montón de horas de pie, y entonces sentarse en el suelo era sentarse a descansar. Entonces, el occidental moderno hace mucho tiempo que se sientan en sillas para descansar o en cómodos sofás, entonces esta postura le viene un poco complicada. Pero, digo, no es imprescindible. Porque digo, vamos a ver los tres aspectos que tiene la meditación Zen o Zazen. Uno es la postura, otro es la respiración y otra es la actitud. Vamos a empezar por la postura. ¿Podéis relajaros? Construir la postura es construir una base sólida. Empezamos por buscar tener unos cimientos, una estructura que nos soporte, que mantenga el peso. Entonces, cuidado con las rodillas, siempre buscar juntar la pierna, doblar la pierna lo máximo posible para después subir. Si os cabe la mano por aquí es que todavía se puede subir más hasta que tengamos la postura. Los talones y la parte del pie tenderán a alinearse con la pierna. Esa sería la forma de construir la base. El apoyo es imprescindible porque al apuntalarnos, la pelvis bascula de forma natural hacia adelante. ¿Y qué pasa? Que la columna se queda en el centro. Aquí tenemos una base de apoyo creada por las dos rodillas y justo por el perineo. Y si nos damos cuenta, la columna, al bascular la pelvis, tiende a ponerse en el centro. En Japón venden unos muñequitos Zen, que son como pirámides, que ya puedes hacer lo que quieras, que siempre están sentados. Les ponen más peso, claro, es como los tentetiesos, aquellos famosos, pero siempre tienen. Y es por eso porque es muy importante tener una base estable. ¿Cómo se puede conseguir una base estable como está Paco? Pues tienes que buscar el equilibrio. Probablemente así estás muy bajo. Para estar sentado, lo ideal es estar más alto, de manera que el peso se distribuya de forma lo más uniforme posible entre los puntos de apoyo, en tu caso serían los pies, y el perineo, de manera que la columna esté equilibrada. Porque si construir la base es esencial, después el estiramiento de la columna casi es natural. La columna se bascula hacia el centro y parece que uno quiera estirarse. Dicen tocar, empujar con la coronilla al cielo. Es una buena base para soportar y un buen estiramiento de columna. Es una asana. Una asana es Ardha Padmasana, creo, ¿no? Ardha Padmasana, pero apuntalado. Porque esto nos va a permitir estar más tiempo en esa postura de observación. Zazen es esta postura. Dicen Zen es Zazen, es la esencia de la práctica. No es que sea así, en realidad Zazen es todo, como la realización es la práctica de la meditación.
Yo he dicho muchas veces que no hay que confundir las prácticas o las técnicas de meditación con el estado meditativo. Las técnicas pueden llevarnos al estado meditativo, que es, a fin de cuentas, nuestro estado natural, nuestro estado más normal de ver la realidad como es y no como una parte de nosotros cree que es. Bueno, pues vista la postura, vamos a hacer algún detallito más de la postura, porque he visto el mudra de las manos. Las manos descansan donde pueda el regazo, los dedos. Normalmente hacemos mano izquierda sobre mano derecha y los dedos construyen este mudra. Pero es más importante. El mudra, veréis que os va a avisar del exceso o la falta de tensión. Si os relajáis mucho, porque uno se puede relajar cuando tiene costumbre, puede entrar en la somnolencia y el mudra incluso hasta se deshace. Y el exceso de tensión, cuando queremos hacer la postura por narices, porque yo puedo y porque esto me lo como yo con patatas, entramos en una dinámica de excesiva tensión, sobre todo cuando la meditación tiene una duración bastante regular, diremos. Lo importante para mí es dejar caer. O sea, cuando nos damos cuenta estamos manteniendo la postura de las manos a pulso. Y lo importante es dejar caer el peso de los hombros. El peso de los hombros cae sobre las manos y las manos se apoyan. De hecho, cuando nos levantamos, sobre la parte que apoya debería haber una rojez, de la presión que ejercen. Dejamos caer todo el peso del cuerpo y buscamos el equilibrio de la columna, como si la columna al bascular hacia adelante, como si pudiéramos ordenar una vértebra sobre otra, como hiciéramos una pila de monedas. Después lo vamos a practicar, es decir, tenemos tiempo para... Ahora vamos a hacer las explicaciones y después haremos un poco de práctica. Eso en cuanto a las manos. Es esencial dejar caer el peso. Los hombros no tienen ninguna tensión. Tratamos de eliminar cualquier tensión menos ese sutil equilibrio que hace que la columna no se vaya desde el centro. Mantenemos esa posición y no cuesta. En realidad eso no requiere ningún esfuerzo, solamente estar atentos y despiertos para mantener ese equilibrio. Es una de las cosas que pretendemos. La observación atenta y serena de todo lo que pueda surgir. Otra cosa a tener en cuenta sería la mirada. La mirada normalmente lo que hace es posarse. Posarse quiere decir, tú miras al frente y dejas caer los ojos. Entonces, en realidad no miras nada. De hecho, la práctica la vamos a hacer mirando, mirando a la pared. Es que no hay nada que ver. La atención está hacia adentro, no hacia a los estímulos externos. Entonces, esa es la posición de la mirada y faltaría la posición de la lengua. La lengua se apoya en la parte superior interna del paladar. La parte interna del paladar superior, eso es, ahora lo he dicho. Sin presionar, no es naturalmente se coloca tocando la parte interna del paladar. Entonces, construir la postura es primero asegurarte que estás cómodo, que los pliegues de la ropa, a veces te sientas sobre un pliegue de la ropa y a los 10 minutos es justo lo que te molesta, el pliegue de la ropa. O asegurarte de que estás comodidad, te puedes pellizcar, puede pasarte eso, asegurarte antes de empezar que has cogido una postura estable y que puedes permitirte observar. ¿Vale? Ese sería el primer punto, la postura. Zazen, como técnica de meditación, solo tiene dos objetos de atención. Uno es la respiración, que es un clásico en casi todas las prácticas yógicas. Atención a la respiración.
Y después, atención a la postura. O sea, constantemente vamos a permitir que el cuerpo despierte. Y despierta. Os lo aseguro que cuando llevas un poco de tiempo, el cuerpo manifiesta todas las contracciones, todas las cosas que están sin resolver, surgen de forma espontánea. Y ya veremos que según tu actitud, porque un poco el problema está en la actitud, puedes permitir que eso aflore y que salga, o por el contrario vas a tener una actitud de rechazo, de refuerzo. Pero ese es el punto siguiente. ¿Cómo es la respiración? La respiración en realidad es una respiración natural, con la práctica y con el tiempo. Es como una exhalación continua que de cuando en cuando el cuerpo dice, ahora expiro. O sea, es una inspiración normalmente corta, pero ojo, porque esto es cuando surge. Precisamente la respiración tiende a ir hacia ese punto, pero no debe forzarse. Si precisamente lo que la lleva a ese punto es cuando no fuerzas. Cuando permites que la inspiración venga por sí sola. Tú sacas el aire. Cuando el cuerpo pide inspirar, inspiras. Normalmente, si nos diésemos cuenta, como con el respirar nos va la vida, forzamos. En realidad estamos, uy, si me quedo sin aire, Dios mío, ¿qué va a pasar? Es cuando todos aquí creo que hemos experimentado momentos de una relajación profunda y hemos visto que cuando estamos profundamente relajados, la respiración primero baja y después se hace lenta, muy suave, como si el cuerpo no pidiera respirar. ¿Tenéis todos más o menos una idea de esa experiencia, verdad? Bueno, pues no hay más que decir. El zazen, yo voy a hablar de la esencia del zazen, porque al principio dicen, no, es que para empezar es muy complicado, porque ¿qué pasa cuando empezamos? El hecho de inmovilizarnos en una postura sin tener costumbre es como el volcán. Por dentro las cosas hierven, lo que pasa es que estamos acostumbrados a, con el movimiento, con la adaptación del cuerpo, a quitarle esa presión y a sacarla de otras maneras, muchas veces casi todas inconscientes. Cuando nos sentamos y nos inmovilizamos, lo que hay, y al decir lo que hay me refiero a todas aquellas cosas que nos han resuelto, que se han somatizado, que se han quedado en el cuerpo, aparecen. Y al aparecer, aparecen en forma de molestia, en forma de... O sea, normalmente tendemos a reaccionar como solemos reaccionar siempre. Esto no lo quiero, ¿no? Pero es que, ¿cómo queremos conocernos si no es observando lo que? Esta técnica es una técnica árida, pero es perfecta, en el sentido de que no te va a hacer ningún daño, porque el cuerpo va a estructurarse a su manera. Si tú le permites, si no le impones un yo al cuerpo y le permites que el cuerpo se mueva y saque lo que tenga que sacar, más tarde o más temprano, ya te lo dicen, el cuerpo y la mente desaparecerán. Pero hay que tener paciencia. Es como, esta meditación es como la gota de agua en la piedra. Hace su efecto, pero has de tener paciencia. Bueno, hemos visto cómo es la respiración y vamos a hablar de lo, para mí, lo esencial. Llevar la conciencia a la respiración, la atención a la respiración y a la postura corporal es una manera excelente de permanecer en el presente. Estamos aquí y ahora porque respiramos aquí y ahora. Cada vez que nos vamos y la corriente de pensamientos nos arrastra, nos hemos ido y ya no estamos atentos a la respiración.
Quizá al principio, como en todas las técnicas de meditación, esto no es exclusivo del Zen, habría que entrenar la atención para construir una atención flexible y dirigida a donde uno quiere que vaya, no donde ella quiere ir, que es lo que solemos hacer. La atención se va por los cerros de Úbeda y nos vamos. Ya no estamos en el momento presente. Yo siempre lo repito, es uno de los pilares de la meditación o de las técnicas de meditación, es cultivar esa atención flexible que te permite que la atención esté donde tú quieres, no donde quiera ella ir o donde la mente la dirija. Y el segundo punto, y tiene mucho que ver con cómo sería la actitud, es cuando la primera vez que oí hablar me dijeron esto es para morirse. Es decir, esto es entrar en el ataúd. Es decir, hombre, un poco fuerte, ¿no? Entrar en el ataúd. O sea, la bancarrota, el abandono total. Entre eso y después otra máxima que se recita siempre que dice que es musotoku, nada que obtener. Porque en el fondo vamos a tratar de instalarnos, y eso todos los que hemos experimentado la meditación sabemos que es posible, en el instante presente relajadamente. Vamos a tratar de estar aquí y ver la profundidad y todo el contenido del instante presente. Es difícil porque no tenemos esa costumbre. Normalmente vemos el instante presente como un puentecito de paso entre el pasado y el futuro, entre un pasado que viene pegando mordiscos y un futuro que parece más prometedor, pero que también es un poco incierto. Y entonces el instante presente se convierte en nada, una cosa fugaz que apenas quieres verla y ya ha desaparecido. Pero los que hemos experimentado, y creo que todo el mundo ha experimentado estados meditativos en los que puedes permanecer en el presente sin huir de él, entonces empiezas a ver otra dimensión, que es la dimensión real, la profundidad del instante presente. Entras en la dimensión vertical donde la plenitud existe, aquí y ahora. Por lo tanto, pretender obtener algo practicando no esta técnica, cualquier técnica de meditación, es como desear ser otra cosa distinta de lo que eres. No tiene sentido. Entonces, es difícil al principio. Buda ya lo dijo. ¿Por qué sufrimos? Por 3 razones básicas. La primera es porque no sabemos quién somos. Hemos construido una identidad a base de ir acumulando cosas, conceptos, experiencias de vida, cultura, educación, etcétera, etcétera, y hemos construido un yo que es un yo además troceado, con muchos papeles, no es un yo unificado, no es nuestro yo verdadero. Entonces, ese yo es básicamente paranoico, neurótico, depresivo, y es el que domina, si no lo ponemos en su sitio, el que domina nuestras acciones y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, ese permitirte saber que aunque lo que salga no es de tu gusto, estaba hablando de Buda cuando dijo, primero no sabemos lo que somos, la segunda causa es el apego. El apego tendemos a cristalizar cuando algo nos gusta, cuando algo va bien, cuando tenemos una relación perfecta con esa persona, cuando el trabajo va a funcionar, entonces queremos aferrar eso, queremos que eso se mantenga. Y la vida no es así, la vida es fluidez, es transformación, es cambio. Entonces, ese apego es una de las causas de sufrimiento. Cuando queremos, ay, qué bien que estoy, esto, que no cambie, pues estás
Tienes las papeletas para el sufrimiento garantizadas. Y la segunda es el rechazo, la cólera, la ira, esto no me gusta. Entonces, ¿qué practicas con la actitud correcta? Es una actitud de dejar, primero, físicamente te dejas ir, te abandonas. Aprovechas que tu cuerpo está en una posición estable, inmóvil, y que puedes observar desde esa posición qué es lo que se mueve. Y mantienes esa actitud de aceptar lo que sale, de no juzgar. En realidad, Zazen es un acto de amor hacia uno mismo. No hay un acto más perfecto que el de la aceptación total de lo que hay, tanto dentro como fuera. Me creo que ya la charlita se ha hecho demasiado larga, creo que es hora de practicar. Así que si os parece, como hemos estado un tiempo sentados, vamos a hacer al revés, porque Zazen combina o alterna posiciones de sentado con posiciones de meditación de pie, que es el Kinjin, que os voy a enseñar primero, porque vamos a practicar primero Kinjin y después vamos a hacer un pequeño periodo de meditación, pero lo vamos a hacer de manera que nos vamos a sentar mirando hacia afuera. Los que están, lo ideal sería que todo el mundo pudiera sentarse mirando una pared, pero si no puede ser, pues vamos a hacer mirando hacia afuera. Entonces voy a explicar, Kinjin sería la manera de desentumecer, cuando llevamos bastante tiempo meditando, de desentumecer las piernas. Entonces, Kinjin se practica de pie. Y entonces, vamos a ver, lo vamos a hacer no caminando, porque Kinjin es meditación caminando, pero lo vamos a hacer sin movernos del sitio. Pues igual podemos, es como si camináramos así, ¿no? ¿Vale? Pero la forma de hacer también tiene su... Digo, pensad que los japoneses, digo, si pasó de la India a la China y de la China a Japón, los japoneses son súper ritualistas. El ikebana, la ceremonia del té, todo lo revisten de formas que a fin de cuentas son solo medios hábiles, porque las formas del Zen ayudan muchísimo a mantener la atención. Entras en el dojo con el pie izquierdo, sales con el pie derecho, la manera de caminar, cómo estás de pie, cómo estás sentado, cómo caminas. Entonces voy a explicar cómo es la meditación Kinjin, que vamos a empezar con ella, y cuando suenen los crótalos nos sentaremos, ya digo, mirando hacia allá y estaremos unos 20 o 25 minutitos para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, la forma, primero lo explico y después lo practicamos. Los pies se mueven paralelos al ancho de caderas y es como si fueran por una vía del tren, pero muy estrecha, de manera que se moverían, cuando lo hacemos andando, se mueven pasos muy cortitos, medio paso, con eso es suficiente. La respiración es importante porque es una meditación que se hace, ya veréis que se puede hacer perfectamente caminando o sin caminar, pero es una alternancia. Las manos, me miro las manos porque las manos también hay que explicarlas después. Es una alternancia de cambio de pie con la exhalación. De manera que, como he comentado antes cómo era la inspiración, inspiramos y al expirar rigidizas la pierna izquierda y dejas caer todo el peso, de manera que sientas que el peso del cuerpo mientras exhalas. Y así, además, vas practicando y construyendo una exhalación larga y profunda. Las manos, hay muchas maneras. Pues la más simple es esta, cruzando las manos de manera que tengas un equilibrio. Más japonés sería así, también sobre el vientre. Pero para mí la que más me gusta, porque descarga. Es lo que hablábamos antes. Normalmente tenemos muchísima tensión en los hombros y en el cuello.
Entonces, claro, al principio parece que tengas que mantener la postura a pulso y en realidad no, dejo caer los hombros, todo el peso de esta mano va a parar a la mano derecha y es como si el peso se centrara aquí y se dejara caer. De manera que desde aquí es cuando sueltas los hombros. Entonces empezarías con el pie izquierdo, por ejemplo, y entonces al inspirar dejas caer el pie. La mirada igual, la mirada caída hacia adelante, los ojos entreabiertos, hasta que la expiración, cuando vas a expirar, cambias de pie. Y la expiración es corta, entonces el cambio suele ser asegúrate de que te dejas caer. Yo exagero la respiración para que lo hagáis, pero en realidad dejas caerte todo el peso del pie hasta que el cuerpo te pida inspirar. Y justo en ese momento de inspirar es cuando cambias. El cambio de pie es muy rápido, tan rápido como la expiración. Por eso digo, es importante ese dejarse caer con una exhalación larga, sin forzar. Es un aprendizaje, en realidad, como sentarse, como el caminar en Qigong es un aprendizaje hasta que te das cuenta de cómo fuerzas, de cómo pretendes hacerlo bien, pues igual que en el yoga, que quieres que la sana sea la sana de la foto y pues aquí pues 3/4 de lo mismo. En realidad es ese darte cuenta, ¿no?, de qué mecanismos pones en marcha para hacer una práctica forzada hasta que le encuentras el punto. Todo es cuestión de practicar. Bueno, pues si os parece, vamos a... Digo, los pies paralelos más o menos y las manos cada cual como vea. Pues así, a mí la que más me gusta es esta. Dejando que el peso del brazo vaya sobre la mano derecha. Y empezamos a caminar como si camináramos.
Ahora os vais a sentar mirando hacia la pared o hacia el exterior. Buscad construir una postura lo más cómoda posible.
Cuando inmovilizas el cuerpo, un torrente de pensamientos, de emociones, pugna por salir. Se establece una lucha por controlar ese torrente, quizás por miedo a lo que pueda contener. Abandona
todo control. Abandona la idea de que hay algo aquí que puedes controlar, de que hay un yo que puede tener el control, y permite que ese torrente fluya, que esos pensamientos vuelen como millones de mariposas, que esas emociones se vacíen. Y es de ese modo cuando puedes observar que los pensamientos son como un goteo que surgen uno tras otro, suavemente como nubes en el cielo. Y es ahí donde puedes observar que entre pensamiento y pensamiento se asoma el no pensamiento. Y más allá del pensamiento y del no pensamiento aparece tu presencia. Permítete, pues, soltar, soltar y soltar. Oídme, practicantes del Dharma. La vida y la muerte es el asunto esencial. El tiempo pasa rápido como una flecha. A vosotros que buscáis la vía, humildemente os pido, tomad conciencia del instante presente.
Ahora, lentamente, conscientemente, podéis ir deshaciendo la postura. Y os dais la vuelta y vamos a hacer el cierre. Bueno, a mí siempre me gusta terminar ofreciendo los méritos de la práctica, si es que tiene algún mérito, que nunca tiene ningún mérito. Pero no practicamos por nosotros mismos. Practicamos por un todo. Practicamos por conectar con la unidad. Por lo tanto, ofrecemos el efecto de esta práctica, en vez de quedarlo para nosotros como si fuéramos así, mira qué bien, hoy he aprendido una cosa nueva. Vamos a esparcirlo y vamos a ofrecerlo especialmente a la gente que sufre, a la gente que no puede ayudarse a sí misma y en general a todas las existencias, tanto minerales, animales como vegetales. Así que un placer compartir con vosotros este pequeño taller. Gracias. Y si alguien quiere compartir algo, es el momento de hacerlo. Alguien me había pedido que hiciéramos recitaciones y que fuéramos un poco con la parafernalia del Zen, pero que eso también es divertido. La próxima. Con las recitaciones, una de las experiencias para mí evidentes era que si haces una sesión como la que hemos hecho y no vocalices, no sacas, no tienes ganas de hablar, te quedas como... Pero si recitas un dharani, un sutra, es como liberar de cosas, ¿no? El sutra ayuda mucho y después la gente se pone a decir tonterías, hace unos chistes buenísimos. Es verdad. Pues muy bien, pues si no queréis decir nada más, la semana que viene recordad que el taller de las 6 lo imparte Aarón y probablemente no tendremos porque tiene Junia a la formación. Nosotros ya os citaremos para, si el que quiera venir con el taller de meditaciones activas, ya para el siguiente, el día 15 o algo así. Muy bien, gracias. Namaste. Me alegro de verte. Un sutra me faltaba. Sí, recitar, claro. Sí, de la gran sabiduría. Este que también, ¿eh? Abajo, a la derecha.
compartimos con la pantalla.